José Aurielo Cura López, soy alumno del Instituto Tecnológico de Piedras Negras y hoy vengo a presentarles la unidad número 3 de la materia de procesos de fabricación. Esta tiene su nombre, que es procesos de cambio de forma. Continuando con la exposición de la unidad 3, vamos a hablar de estos subtemas, que son 3. En el 3.1 hablaremos sobre la fundición, colado al alto vacío, centrifuga y precisión. En el 3.2 es formado mecánico, forjado, prensado, estirado, cisillado, doblado, extrusión, embutido y troquelado. Y el último, que es el 3.3, es desprendimiento de viruta por maquinado convencional y CNC. Hierro colado o fundición. La principal diferencia entre acero y hierro colado es que el primero es plástico y forjable, mientras que el segundo no es lo suficientemente plástico para forjarlo a cualquier temperatura. El hierro colado o fundición fundamentalmente es una aleación a base de hierro, silicio y carbono. El contenido de carbono es más elevado que en los aceros, que varían de 2.5 a 4.0 de porcentaje. Existen dos tipos de hierro colado o fundición. La primera es la fundición gris. Esta es excelente para obtener piezas complicadas de maquinaria, pues es muy fluido cuando se haya fundido y llega con bastante facilidad a todas las partes de un molde. Además de ser maquinable, es duro y frágil. La segunda es la fundición blanca, que es más frágil que la fundición gris. Se emplea principalmente para obtener el hierro maleable, el cual se obtiene reconociendo la fundición blanca y convertida en un hierro más dúctil y tenaz. Fundición centrífuga. La fundición centrífuga es un método en el que aprovechamos la fuerza centrífuga que se puede generar al hacer girar el metal en un torde de un eje. Existen tres tipos de fundición centrífuga. La primera es la centrífuga real, la segunda es la semicentrífuga y la otra es el centrifugado. La fundición centrífuga real. A continuación está una imagen de la máquina de fundición centrífuga para fundición de acero. Dice que para la fabricación de tubos sin costura, camisas y objetos simétricos, los moldes se llenan de material fundido de manera uniforme y se hace girar el molde sobre su eje de rotación. Fundición semicentrífuga. Es un método en el que el material fundido se hace llegar a los extremos de los moldes por la fuerza centrífuga que generalmente hacen girar a los moldes. Los extremos se llenan de material fundido con buena densidad y una uniformidad. El centro tiene poco material o de poca densidad. Por lo regular, el centro en este tipo de sistemas de fundición es maquinado posteriormente. Y ahí estamos viendo un método de fundición centrífuga real para cilindros. El centrifugado, y último, es un sistema donde por medio de un tallo se hace llegar al metal fundido o racimos de piezas colocadas simétricamente en la periferia. Al poner a girar el sistema se genera fuerza centrífuga, lo que es utilizado para aumentar la uniformidad del metal que llena las cavidades de los moldes. 3.2. Formado mecánico, forjado, prensado, estirado, cisillado, doblado, extrusión, embutido y troquelado. La deformación es únicamente uno de los diversos procesos que puede usarse para obtener formas intermedias o finales en el metal. El estudio de la plasticidad está comprometido con la relación entre el flujo del metal y el esfuerzo aplicado. Si esta puede determinarse, entonces las formas más requeridas pueden realizarse por la aplicación de fuerzas calculadas en direcciones específicas y a velocidades controladas. Las máquinas, aparatos, herramientas y diversos artículos mecánicos están formados por muchas piezas unidas, tales como pernos, armazones, ruedas, engranajes, tornillos, etc. Todas estas piezas obtienen su forma mediante diferentes procesos mecánicos: fundición, forja, estirado, laminado, cortes de barras y planchas, y por sobre todo mediante arranque de virutas. Embutido profundo y prensado. El embutido profundo es una extensión del prensado en la que a un tejo de metal se le da una tercera dimensión considerable después de fluir a través de un dado. El prensado se lleva a cabo presionando un trozo de metal entre un punzón y una matriz, así como al indentar un blanco y al dar a un producto una medida rígida. Latas para alimentos y botes para bebidas solo son ejemplos más comunes.
Laminado. Este es un proceso en el cual se reduce el espesor del material pasándolo entre un par de rodillos rotatorios. Los rodillos son generalmente cilíndricos y producen productos planos, tales como láminas o cintas. También pueden estar ranurados o grabados sobre una superficie a fin de cambiar el perfil, así como estampar patrones en relieve. Este proceso de formación puede llevarse a cabo ya sea en caliente o en frío. El trabajo en caliente es usado muy ampliamente porque es posible realizar un cambio de forma rápida y barata. El laminado en frío se lleva a cabo por razones especiales, tales como la producción de buenas superficies de acabado o propiedades mecánicas especiales. Se lamina más el metal que es total tratado por todos los otros procesos. Y ahí estamos viendo donde los rodillos están pasando por el metal, están presionando el metal en la imagen de la izquierda. Forjado es el caso más simple. El metal es comprimido entre un martillo y un yunque, y la forma final se obtiene girando y moviendo la pieza de trabajo entre golpe y golpe. Para producción en masa, el formado de secciones grandes, el martillo es sustituido por un martinete o dado deslizante en un bastidor e impulsado por una potencia mecánica, hidráulica o vapor. Un dispositivo utiliza directamente el empuje hacia abajo que resulta de la explosión de la cabeza de un cilindro sobre un pistón móvil. Los dados que han sustituido al martillo y al yunque pueden variar desde un par de herramientas de cara plana hasta ejemplares que tienen cavidades apareadas capaces de ser usadas para producir las formas más complejas. El forjado puede realizarse ya sea con el metal caliente o frío. El elevado gasto de potencia y desgaste en los dados, así como la relativamente pequeña amplitud de deformación posible, limitan las aplicaciones del forjado en frío. Estirado. Este es esencialmente un proceso para la producción de formas de hojas de metal. Las hojas se estiran sobre hormas conformadas en donde se deforman plásticamente hasta asumir los perfiles requeridos. Es un proceso de trabajo en frío y es generalmente el menos usado de todos los procesos de trabajo. Extrusión. En este proceso, un cilindro o trozo de metal es forzado a través de un orificio por medio de un émbolo. Por tal efecto, el metal estirado y extruido tiene una sección transversal igual a la del orificio del dado. Hay dos tipos de extrusión directa y extrusión indirecta o invertida. En el primer caso, el émbolo y el dado están en los extremos opuestos del cilindro y el material es empujado contra y a través del dado. En la extrusión directa, el dado es sujetado en el extremo de un émbolo hueco y es forzado contra el cilindro, de manera que el metal es extruido hacia atrás a través del codo. Puede llevarse a cabo ya sea en caliente o en frío, pero es predominante un proceso de trabajo en caliente. La única excepción a esto es la extrusión por impacto, en la cual el aluminio o trozos de plomo son extruidos por un rápido golpe para obtener productos como los tubos de pasta de dientes. Estirado de alambre. Una varilla de metal se aguza en uno de sus extremos y luego es estirada a través del orificio cónico de un dado. La varilla que entra al dado tiene un diámetro mayor y sale con un diámetro menor. En los primeros ejemplos de este proceso fueron estirados longitudes cortas manualmente a través de una serie de agujeros de tamaño decreciente en una placa de estirado, de hierro colocado o de acero forjado. Cizallado. El corte del metal implica su sostenimiento o un esfuerzo de corte superiormente a su resistencia límite entre filos cortantes adyacentes. El metal se somete a un esfuerzo muy alto entre los filos de la matriz y el punzón, y las fracturas se inician en ambos lados de la lámina a medida que continúa la deformación. Cuando se alcanza el límite de la resistencia del material, la fractura progresa. Si el juego es correcto y ambos filos tienen el mismo aguzado, las fracturas se encuentran en el centro de la lámina. Y abajo podemos ver una imagen del cizallado. Doblado y formado. Se puede efectuar con el mismo equipo que se usa para corte. Estas prensas operadas con manivela, excéntrico y leva, en donde esté considerado el doblado. El metal se somete a esfuerzos tanto en tensión como de compresión con valores inferiores a la resistencia del límite del material, sin un cambio apreciable del espesor.
tal como en una prensa dobladora. El doblado simplemente implica un doblez recto a lo largo de la lámina del metal. Prensa dobladora. Estas se usan para doblar, formar, rebordear, repujar, desbarbar y punzonar lámina metálica de bajo calibre. Tales prensas pueden obtener espacios para láminas de 6 metros de ancho y 16 milímetros de espesor. Prensa dobladora. Se usan para doblar, formar, rebordear, repujar, desbarbar láminas de 6 metros de ancho y 16 milímetros de espesor, como en la diapositiva anterior que lo estábamos comentando. La capacidad de presión requerida de una prensa dobladora para un material dado se determina por la longitud de la pieza, el espesor del metal y el radio del doblez. El radio mínimo interior del doblez se limita usualmente a un valor igual al espesor del material. Para las operaciones del doblado, la presión requerida varía en proporción a la resistencia a la tensión del material. Las prensas dobladoras tienen carreras cortas y están equipadas generalmente con un mecanismo impulsor excéntrico. 3.3. Desprendimiento de viruta por maquinado convencional y CNC. Maquinado tradicional. Proceso mediante el cual se remueve el metal para dar forma acabado de piezas. Se utilizan métodos tradicionales como el torneado, el taladrado, el corte, el amolado, o métodos menos tradicionales que se usan como agentes la electricidad o el ultrasonido. La máquina perforadora o taladros de prensa son esenciales en cualquier taller metalmecánico. Un taladro consta de un eje, que hace girar la broca y que puede avanzar hacia la pieza de trabajo, ya sea automáticamente o manualmente. Una mesa de trabajo, que es la que sostiene rígidamente la pieza de trabajo en posición cuando se hace la perforación. El taladro se utiliza principalmente para hacer perforaciones en metales, sin embargo también puede llevarse a cabo operaciones como roscado, rimado, contralado, aborcado, mandrinado y refrentado. Operaciones estándar del taladro. Puede definirse como la operación de producir una perforación cuando se elimina metal de una masa sólida utilizando una herramienta de corte llamado broca, espiral o helicoidal. Avellanado. Esta es la operación de producir un ensanchamiento de forma de uso o cono en el extremo de una operación. El rimado. Es la operación de dimensionar y producir una perforación redonda y lisa a partir de una perforación taladrada o mandrinada previamente, utilizando una herramienta de corte con varios bordes de corte. Mandrinado o torneado interior. Esta es la operación de emparejar y ensanchar una perforación por medio de una herramienta de corte de un solo filo, generalmente sostenido por una borra mandrinada. El cariado para tuercas o refrentado. Es la operación de alisar, escuadrar la superficie alrededor de una perforación para proporcionar asentamiento para un tornillo de cabeza o una tuerca. Roscado. Es la operación de cortar roscas internas en una perforación con una herramienta de corte llamado machuelo. Se llaman machuelos especiales de máquina o pistola junto con aditamentos de roscado. Cuando esta operación se realiza mecánicamente con una máquina. El torneado. Proceso de maquinado que se utiliza para crear piezas cilíndricas. El torneado se suele realizar en un torno. Un torno es una máquina o herramienta más antigua, por lo tanto más importante. Sin el torno no habría sido posible el gran avance industrial. En las máquinas de tornear se forman trabajos o piezas mediante arranque de viruta. El modo de trabajo en cada paso de torneado se rige por la forma, tamaño y número de piezas que han de elaborarse, así como por la calidad superficial exigida en las mismas. Y aquí vamos a ver una clasificación de tornos. Torno paralelo, torno vertical, torno al aire, torno semiautomático, torno automático y torno copiador. Esta es una nomenclatura de las partes de un torno. Principalmente componentes de un torno paralelo de piso son los botones de mando, el selector de avance, el cabezal, el engrane, el guisuille de cabezal, los engranes reductores, el visor del lubricante, el cojinete del lucillo, el chuck universal, el volante de carro transversal, el carro transversal, la luneta móvil, el portaherramienta simple y la base graduada.
Torno paralelo. Es el más utilizado debido principalmente a las diversas operaciones que pueden ejecutarse en el mismo, tales como cilindrado o desbastado, refrentado o cariado, cilindro cónico, roscado o el último, que es el taladrado. Dentro de los tornos paralelos se encuentran los tornos de banco, y estos están montados sobre un banco, y los tornos de piso. Capacidad del torno. Queda determinado por el volteo y distancia entre puntos. El volteo es el diámetro máximo que puede tornearse, y la distancia entre puntos es la distancia entre el punto colocado en el orificio del cabezal fijo y un punto colocado en el orificio del cabezal móvil. El fresado consiste en maquinar circularmente todas las superficies de formas variadas, planas, convexas, cóncavas, etc. Este trabajo se efectúa con la ayuda de la herramienta especial llamadas fresas. Las fresas pueden considerarse como herramientas de cortes múltiples que tienen sus ángulos particulares. Clasificación de fresadoras. La orientación del árbol principal respecto a la superficie de la mesa determinan el tipo de la fresadora. Las principales fresadoras son la fresadora horizontal, que recibe este nombre debido a que el eje del árbol principal es paralelo a la superficie de la mesa, y la fresadora vertical, en la cual el eje del árbol principal está en posición perpendicular a la superficie de la mesa. Fresadoras universales. Reciben dicho nombre debido a que el árbol portafresa puede inclinarse a cualquier ángulo con respecto a la superficie de la mesa. Además, puede adaptarse de horizontal a vertical y viceversa. Por otra parte, el carro transversal está montado sobre una base graduada en grados geométricos, lo que permite orientar y fijar el ángulo requerido. Y estas son sus partes, que es la base, la mensula, la manivela sensitiva, la manguera para refrigeración, el carro transversal, el carro longitudinal, contrapunto, el gato soporte, el cabezal divisor, la columna, engranes de recambio y el árbol portafresa. Maquinado automatizado. Conjunto de procesos químicos y térmicos y eléctricos para el maquinado de piezas de metal. El término automatización también se ha utilizado para describir sistemas no destinados a la fabricación, en los que dispositivos programados o automáticos pueden funcionar de forma independiente o semi-independiente del control humano. Centro de torneado del CNC. A mediados de los años 60 se hicieron amplios estudios que demostraron que aproximadamente el 40% de todas las operaciones de corte de metales se llevan a cabo en tornos. Hasta entonces, la mayor parte del trabajo se llevaba a cabo en tornos convencionales o revólver, mismos que no eran muy eficientes de acuerdo a los estándares actuales. Una intensa investigación llevó al desarrollo de centros de torneado controlados numéricamente. En años recientes, estos han sido actualizados a unidades más poderosas, controladas por computadora, capaces de mayor precisión y de ritmos más elevados de producción. Y esto sería todo. Muchas gracias.